Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, que nos has permitido llegar a este tiempo, que bajo tu misericordia y tu bondad estamos aquí, Señor, cumpliendo con tu voluntad. Te agradecemos, Señor, por el día de hoy y por todo lo que nos has dado. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí y pues vamos a comenzar con la lectura. Hoy nos vamos a poner al corriente. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, y que escrito está. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Aquí en la verdad absoluta, conocemos con este ejemplo de entrega apasionada a una causa, para vivirla en obediencia total a los consejos de quien la amaba. Ahora, si el Todopoderoso nos ama así, con tal vehemencia que para poder comunicarnos y conversar con Él, entrega a su Hijo como pago a todas nuestras transgresiones, limpiándonos para conversar con Él y comprender cabalmente qué es la obediencia. Por eso nos dejó escrito así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Así que, hermanos, comprendamos el mensaje, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Bueno, gracias a Dios por nuestro hermano Raimundo, gracias por la reflexión que nos envía. Y vamos a comenzar con la lectura. Continuamos con el segundo libro de los Reyes. Iniciamos con el capítulo 11 y escrito está: Atalía usurpa el trono. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa del Señor 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas el séptimo año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa del Señor, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa del Señor, y les mostró el hijo del rey, y les mandó diciendo: esto es lo que han de hacer. La tercera parte de ustedes tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del póstigo de la guardia. Así guardarán la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de ustedes que salen el día de reposo tendrán la guardia de la casa del Señor junto al rey, y estarán alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entre en las filas sea muerto, y estarán con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada, y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa del Señor, y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndolo y batiendo las manos, dijeron: ¡Viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo del Señor. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: ¡Traición! ¡Traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sáquenla fuera del recinto del templo, y al que la siga, mátenlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la mataran en el templo del Señor. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo, a la casa del rey, ahí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, que serían pueblo del Señor, y asimismo entre el rey y el pueblo, y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa del Señor.
Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa del Señor, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Reinado de Joás de Judá. En el 7.º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron. Perdón, capítulo 12 del segundo libro de Reyes. No se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa del Señor, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero de cada uno de su propia voluntad trae a la casa del Señor, recíbanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparan las grietas del templo? Ahora pues, no tomen más el dinero de sus familiares, sino denlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y lo puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo del Señor. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían ahí todo el dinero que se traía a la casa del Señor. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo del Señor, y lo guardaban, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo a la casa del Señor. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa del Señor, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa del Señor, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa del Señor no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata que se hacía para el templo del Señor, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa del Señor, y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo dieran a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaban a la casa del Señor, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat, y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado a Josafat y Joram, y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa del Señor y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración, y mataron a Joás en la casa de Miló, cuando descendía él a Sila, pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Escrito está: Reinado de Joacás. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos, y se encendió el furor del Señor contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, de rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia del Señor, y el Señor lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio el Señor salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo,
10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Asiria los había destruido. Perdón, el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. Reinado de Joás de Israel. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Profecía final y muerte de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación del Señor y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas el Señor tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Capítulo 14 del segundo libro de Reyes, escrito está: Reinado de Amasías. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, y él hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde el Señor mandó, permítanme un momento, donde el Señor mandó diciendo: No matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató asimismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Jocteel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: Ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: El cardo que está en el Líbano envió al cedro que está en el Líbano: Da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda.
Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, y tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en la casa del Señor, en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis, y allá lo mataron, lo trajeron luego sobre caballos, y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Reedificó él a Elat y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. Reinado de Jeroboam II. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel, en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer, porque el Señor miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diera ayuda a Israel, y el Señor no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Bueno, con esto terminamos la lectura del Antiguo Testamento del día de ayer y del día de hoy. Nos estamos poniendo, gracias a Dios, al corriente porque estábamos atrasados un día por tantos afanes, pero ya nos ponemos al corriente. ¿Qué leemos aquí? La sucesión de reyes, sus conspiraciones que hicieron para tomar el trono. Ojo, cuando leamos Crónicas vamos a leer la historia completa de este muchachito rey que lo hicieron rey a los 7 años, uno de ¿cómo se llama? Uno de los, bueno, el que escapó de aquellos que quisieron matar a Talía. ¿Cómo se llama? Se me acaba de olvidar, lo acabo de leer y se me acaba de dormir. Es Joás, no es... ¿Cómo se llamaba? En el año de... y lo sepultaron con sus padres, no es Asael, y Joás... Es Joás, sí, era Joás, se llama Joás. Vamos a leer su historia completa cuando leamos el libro de Crónicas y se van a dar cuenta cómo siempre necesitamos estar, por decirlo así, bajo la cobertura de alguien que está identificado o plenamente, ¿cómo se llama?, en los caminos del Señor. Cuando leamos Crónicas vamos a ver verdaderamente cómo era Joás, cómo mientras estuvo bajo el cuidado del sacerdote Joiada estuvo bien, pero cuando murió Joiada, híjole, va a ser algo tremendo lo que hizo Joás. Pero bueno, ya no nos vamos a adelantar, eso lo leeremos en Crónicas. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. En esta ocasión concluimos con el primer capítulo del del Evangelio de Juan, y que escrito está: el Cordero de Dios. Al siguiente día al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con esta agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Y les dijo: Vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2 capítulo 2 del Evangelio de Juan, escrito está: las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: Hagan todo lo que él les diga. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Saquen ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que escrito está: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¡Wow! Con esto terminamos la lectura del primero y segundo capítulo del Evangelio de Juan.
Y vemos aquí lo que les estaba comentando ayer. Este evangelio es conocido como el libro de las 7 señales. También es conocido como el libro de los grandes yo soy, ¿no? El último, bueno, es 7 más 1, porque el último es impresionante. El último es impresionante. Cuando lleguemos ahí, cuéntenlos y van a ver como solamente hay 7 milagros y 7 gran yo soy. Aquí estamos viendo bueno, con esos 7 gran yo soy, también Jesucristo reafirma su deidad. Lo vamos a explicar cuando veamos el primero. Aquí estamos viendo el primer milagro de nuestro Señor Jesús, ¿no? La conversión del agua en vino. Es algo así como que, ¿cómo se llama? Como para que Jesús fue así como que, bueno, está bien, lo voy a hacer en obediencia a mi mamá, en mi obediencia a mamá terrenal. Pero aquí lo importante que tenemos que resaltar es que María le dice a los sirvientes que estaban en las bodas de Canaán, ahí con Jesucristo, les dijo, hagan lo que Él les diga. Esas son las últimas palabras de María registradas en la palabra de Dios. No hay más palabras, no, ni siquiera lo vuelve a mencionarse con en este evangelio, pero ninguno de los apóstoles, ninguno pues apóstoles no, porque ya nada más nos falta leer las cartas. Bueno, en lo que resta del año vamos a leer todas las cartas. Pero ninguno de ellos hace mención acerca de que bendijeran a María o que adoraran a María o que le llevaran flores y veladoras a María. Ninguno de los apóstoles ni siquiera menciona el hecho de que se le tendría que rendir adoración a María. ¿Por qué? Porque ya estaba Jesucristo. Es al único al que se le tiene que rendir adoración. María fue bendita a las mujeres tal cual lo fue la mujer que mató a Sisara. ¿Recuerdan cuando le leímos allá ¿dónde fue? En Josué? Cuando leímos en el libro de Josué, que también hay otra bendita entre las mujeres. ¿Cómo se llama? No lo recuerdo en este momento, voy a tratar de acordarme mañana. Pero ella también fue bendita entre las mujeres, no entiendo. Se lo cantó Débora, lo que sí les puedo. Fue en Jueces porque es cuando Débora hace un cántico y le canta a esta mujer diciéndole que es bendita entre las mujeres. Entonces, ¿por qué no adorarla también ahí? Los que practican la fe católica, si adoran a María porque le dijeron bendita entre las mujeres, ¿por qué no adoran a esta mujer que menciona Débora en su canto? Que también le dice que es bendita en las mujeres, por ignorancia, porque no leen, porque se conforman con que les dicen personas que tampoco ponen en práctica ni leen completa la palabra del Señor. Tengo amigos que han estudiado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se les llaman ellos? Tiene un nombre, que estudian, es como una especie de instituto bíblico católico, pero dura 8 años. Pregúntenle a ellos en esos 8 años quién ha leído completa la Biblia. Nadie la ha leído completa. ¿Por qué? Porque cuando la leen completa se dan cuenta de la verdad. Tenemos un amigo, tenemos el honor de tener un amigo, que él era católico de Hueso Colorado y se metió a estudiar, ¿cómo se llama? Pastoral. Se metió a estudiar el pastoral inclusive cuando él se metió, él nos los cuenta que cuando él se metió, el sacerdote que los recibió les dijo, muchos de ustedes se van a convertir al cristianismo, porque se iban a dar cuenta de la verdad, y como él leyó la Biblia completa, se dio cuenta de que lo que le estaban enseñando eran puras mentiras. De la misma manera, todos aquellos que creen que María debe de ser adorada, pues que vayan a la Biblia, van a ver que ni el payasito de Luis Toro ni siquiera pone versículos buenos, simple y sencillamente pone versículos totalmente tergiversados, que agarra paleros, porque los que han debatido con él son paleros a los que él les paga, son paleros de su misma comunidad, porque nunca se quiere enfrentar a alguien que verdaderamente sepa de la palabra de Dios. Y los que verdaderamente saben de la palabra de Dios no lo quieren enfrentar porque es un payaso. Así es, y lo digo, y el día que quiera se lo reafirmo. Pero bueno, ahí también vemos que nuestro Señor Jesús, otra de las cosas que tenemos que ver es que Él conoce el corazón de todos nosotros. De todos nosotros lo conoce. Por eso el Señor sabe quiénes lo van a seguir, quiénes van a ser sus discípulos, quiénes van a ser sus alumnos, quiénes van a cumplir con su voluntad, quiénes van a cumplir con lo que escrito está. Porque él ya lo sabe, por eso no se fía de todos. Esto tiene que ver, ¿se acuerdan con la parábola del sembrador, donde dice que la semilla fue echada y que solamente muy poca dio fruto? ¿Por qué? Porque así pasa con todo el cristianismo. Hay personas que se dicen cristianos que tienen 20 años, pareciera ser que el Espíritu Santo no mora en ellos. Hay personas que tienen 3 semanas y ya vemos que el Espíritu Santo mora en ellos. Y no me refiero a cantar y a danzar como locos, ¿no? John MacArthur les dice más feo, pero no lo voy a repetir porque me regañaron el otro día. Este,
Pero el que te llene el Espíritu Santo no es que tiembles, no es que cantes, no es que grites, no es que balbucees, no es que te tires, no, eso no es llenura del Espíritu Santo, esas son emociones a las que te dirigen y se comprueba científicamente. La verdadera llenura del Espíritu Santo se demuestra por tu ayuno, por tu oración y por tus frutos. Ahí está, cuando eres verdaderamente lleno del Espíritu Santo, anhelas servir al Señor. No quieres cantar y revolcarte como puerco en el lodo, sino que quieres servir al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, oras, ayunas, te comportas como la vida que vivió nuestro Señor Jesucristo. Te duele el pecado, te duele. Cuando pecas te duele y te arrepientas, te humillas delante del Señor. Eso es lo que Jesucristo nos da a entender cuando dice que Él conoce el corazón de todos los hombres. Pero bueno, con esto terminamos la lectura. Mañana, si Dios lo permite, ahora sí estaremos ya al corriente todo. Ya hoy nos pusimos al corriente, gracias a Dios. Y mañana continuaremos. Bendito Padre, gracias Señor, porque cada día nos muestras más y más de tu palabra, la verdad que hay en ella. Te agradecemos, Señor, porque no caemos presa de ningún hombre, de ningún falso maestro, de ningún falso profeta, de ningún falso pastor, Señor, porque por medio de la lectura tú nos has convencido de cuál es la verdad, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos seguir buscando tu camino de santidad, Señor, de cómo cada día tú nos redarguyes. Tu palabra penetra hasta partir los tuétanos y los huesos, Señor, porque está echando raíces en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, Señor, sabiendo que solo eres tú a quien se debe dirigir toda la oración, toda la gloria, toda la honra y todo el poder, que no hay nadie más a quien se la tengamos que dar, porque tú eres un Dios celoso y no permitirás que todo lo que te corresponde a ti se lo demos a alguien más. Te pedimos, Señor, que nos sigas levantando como guerreros esforzados y valientes, que salgamos a predicar tu evangelio, Señor, que sigamos predicando en tu evangelio en todo lugar, y no solo con la boca, sino con nuestras acciones, Señor, que vean lo que es ser un verdadero hijo de Dios, luchar por ser un verdadero hijo de Dios, Señor. Con nuestro testimonio convenceremos más que con nuestras palabras. Te agradecemos, Señor, por el día de hoy que está llegando a su fin, y te pedimos que el día de mañana nos levantes con más fuerza, conforme a tu voluntad, para seguir cumpliendo tu propósito. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.